Tema 2. La cultura del barroco y la revolución científica. Conceptos de barroco y clasicismo. Características de la cultura barroca y modelos europeos. El barroco es la forma de expresión dominante en Europa y parte de sus colonias durante la mayor parte del Seicento. Estéticamente está vinculado a conceptos como naturalismo, contraste, exuberancia y dejaría de ser un simple estilo definido por sus elementos formales para convertirse en la cultura específica de una época histórica coincidente con la crisis del siglo XVII. El término fue acuñado en el siglo XVIII para definir de forma despectiva las tendencias artísticas dominantes del periodo anterior. Surge en Italia, siendo sus tres vinculaciones esenciales la Contrarreforma católica, el auge del mundo cortesano y las diversas crisis del siglo. El barroco es la cultura específica del siglo XVII que como novedad presenta la idea de que es posible la intervención humana para atenuarla e incluso reconducirla en una cultura que por muchos conceptos viene a ser la primera auténticamente moderna. El barroco constituye la respuesta cultural desplegada desde un poder que se siente amenazado desde los múltiples frentes de la crisis. No es pues una cultura espontánea y popular, sino inducida desde el poder. Los caracteres sociales del barroco serían los de una cultura dirigida, masiva, urbana y conservadora. Así nos encontramos con una poesía o una historia encargada desde las instancias del poder o con una perceptiva retórica o poética, incluso de cuño clasicista. Se ha definido el barroco como la estética de la Contrarreforma católica y, aunque no es del todo cierto, su máximo esplendor se da en España e Italia frente a la escasa incidencia en terrenos protestantes. No nos encontramos ante una cultura ciudadana como la renacentista, sino urbana, y se produce por primera vez una cultura vulgar para las masas anónimas, como lo prueban los miles y miles de comedias de consumo o la producción en serie de objetos de arte. Hay un barroco brillante y triunfante, el de la Iglesia romana, el de los triunfos de la fe, el de Bernini y Borromini, y también un barroco negro y pesimista, el de Caravaggio y Rivera, bien como expresión de un poder que busca difundir sentimientos de violencia, de infundir tanta admiración como temor entre las masas, bien como una de las escasas manifestaciones de escape o protesta individual. Podemos referirnos a la cronología y la geografía barrocas por su impronta mayor en Italia y España. Hay posiciones intermedias como los territorios de los Habsburgo o Francia y mayor intensidad en los países de la Europa monárquica absolutista, eclesiástica, señorial y campesina. Generalmente se acepta su inicio en Italia en el año 1600, aunque la frontera entre el último manierismo y el barroco es imprecisa. Tiene su máxima intensidad en las décadas centrales del siglo y va extinguiéndose antes de acabar el siglo. Eso no excluye que haya ejemplos como el de Calderón en España o Fenelón en Francia, ni que los elementos expresivos barrocos se prolonguen durante buena parte del siglo XVIII o incluso que evolucione al rococó, ya que en un contexto histórico en este caso muy distinto. El clasicismo es el estilo francés que florece entre 1660 al 85, el de Boileau, Corneille, Racine, Molière y Versalles. Los límites entre barroco y clasicismo resultan permeables y tienden a difuminarse, ya que el clasicismo francés no se explica sin el barroco. El clasicismo fue impulsado por el rey Luis XIV y su corte, el Palacio de Versalles. El clasicismo se caracteriza por el culto a la antigüedad, el imperio de las normas, las líneas rectas y los volúmenes definidos, aunque incorpora también elementos de barroco. Especial importancia tiene el teatro con Corneille, el dramaturgo Molière y autores como La Fontaine o Perrault. No debe olvidarse el elemento religioso, pues el cristianismo reformado limita o prohíbe recursos estéticos o temas habitualmente puestos en juego en el barroco italiano. Fue en la Francia de Luis XIV donde comienza la querella entre antiguos y modernos, una disputa sobre modelos y fuentes culturales, artísticos y humanos.
Características de la cultura barroca. Los templos habían de transmitir a los fieles los conocimientos esenciales del dogma definido en el Concilio de Trento, y nada mejor que impresionar los sentidos y emocionar con imágenes impactantes, donde transmitir el triunfo de la Iglesia sobre la herejía, por lo que encontramos formas en agitado movimiento, abandono de la belleza serena, obsesión por el movimiento, ruptura de formas y búsqueda de contrastes. Prima la decoración fastuosa y detallista, se busca el impacto, curvas, contracurvas, columnas salomónicas, fachadas ondulantes y salientes, juegos de luces y sombras. En el arte civil, encabezado por los monarcas, palacios y villas campestres, con parques y jardines, se combinan con grutas artificiales y fuentes. En el universo barroco hay un mundo dominado por la tensión entre fuerzas opuestas, aunque complementarias, bien y mal, razón e instinto, materia y espíritu, realidad y apariencia, luz y sombra, etc. El siglo XVII se presenta como un siglo crítico. La teología moderna, hambre, peste, guerra, asolaron con frecuencia y violencia a la sociedad europea, por lo que se hacía imprescindible contar con alguna esperanza, elemento psicológico que sólo podía proporcionar la religiosidad. Los distintos estamentos y grupos sociales gestaron formas diferentes para manifestar sus esperanzas, temores y anhelos. La nobleza y el clero tenían un interés común en cimentar su rango y su estatus, al mismo tiempo que luchaban entre ellos por conseguir y mantener la posición más elevada dentro de la pirámide social. Se manifestaron dos tendencias opuestas: los que buscaban en nuevas respuestas a la insatisfacción intelectual, y quienes pensaban que sólo en la tradición y en la seguridad del dogma religioso radicaba la fuerza del sistema social privilegiado. La mayoría de la población asumió con fatalismo sus inciertas condiciones de vida. Por otro lado, nunca faltaron los motines y rebeliones masivas, en general dirigidos por elementos no populares. La religiosidad siempre estaba presente en la mentalidad colectiva y en las preocupaciones diarias. De ahí que se produjeran en la misma época las persecuciones más salvajes contra la brujería y manifestaciones de fervor popular llenas de mortificación y gusto por lo macabro. Un auto de fe inquisitorial, la decapitación pública de un criminal o los excesos del carnaval eran actos sociales. La Iglesia católica intentaba desterrar las prácticas más desgarradas de religiosidad popular, dotando a los sacerdotes de un mayor conocimiento dogmático y disciplinarlo. En cada uno de las cúpulas jerárquicas de las dos creencias en lucha, católicos y reformados, se enfrentaban unas concepciones laxistas basadas en la misericordia de un paternal Dios amor contra las opciones que exigían la más rígida observancia fundada en un terrible Dios justicia. La pequeña nobleza y la burguesía ligaron su existencia como grupos sociales a la política de las monarquías absolutistas, desarrollando nuevos saberes filosóficos y jurídicos. El sistema educativo estaba supeditado a las ideas, los intereses y el poder relativo de cada uno de los grupos sociales. Los diferentes niveles y grados de conocimiento eran una fuente de prestigio social y de acceso a una determinada cuota de poder. El pueblo se contentaba con la doctrina cristiana y el conocimiento pragmático de técnicas artesanales para varones y las habilidades para el gobierno de la casa en el caso de las niñas. La lectura, escritura y las 4 reglas aritméticas básicas implicaban cierta preeminencia dentro del grupo popular. Este nivel inferior de enseñanza estaba a cargo de los maestros de primeras letras, mientras que las destrezas profesionales las transmitían los maestros gremiales. La pequeña burguesía tenía acceso a un grado de conocimiento superior impartido por preceptores privados y las cátedras de latinidad. Esta enseñanza media les suministraba la instrucción necesaria para sus negocios y a veces de la preparación para acceder a estudios universitarios. Se ha dicho que la ciencia moderna nació al margen y en ocasiones enfrentada a la universidad, pero hay que distinguir entre conocimiento que solo podía ser adquirido dentro del ámbito universitario y la innovación que se tenía que realizar fuera del entorno académico oficial.
Modelos europeos. Las formas artísticas debían evidenciar la ideología de los grupos de poder. Sociológicamente, el arte barroco parte de tres elementos esenciales: la lucha confesional entre católicos y reformados, el absolutismo monárquico y la sensibilidad de los distintos y opuestos grupos sociales que producían y recibían los mensajes artísticos. Francia, paradigma de la monarquía absoluta, adoptó para su arquitectura palaciega unos cánones estéticos clasicistas sin el rebuscamiento barroco, aunque en el interior la decoración asumía toda su potencia visual. La religión, cultura y la posición social se demostraba en la vida cotidiana de ciudades que contaban con un centenar de días feriados. El Concilio de Trento no solo definió el dogma católico, sino que también impuso cánones artísticos a los países católicos. Proliferaron así, en contraposición al protestantismo, imágenes de vírgenes, santos y mártires, prohibiéndose las escenas paganas y las imágenes impúdicas. En arquitectura, el modelo específico fue la iglesia jesuita de Jesús de Guignola. Destacan las obras romanas de Bernini y Borromini, que dan muestra del patronato de la iglesia, que en España financiaba a Alonso Cano. En Francia hallamos el estilo clasicista impuesto por Luis XIV, plasmado en el Palacio de Versalles y el Louvre. El arte reformado producía una arquitectura simple y estática, desprovista de ornato y de imágenes, y una pintura interiorista y profesional. En pintura, la monarquía hispánica dio figuras que reflejaban la religiosidad que impregnaba la vida cotidiana, como el tenebrismo de José Rivera, el realismo del mundo monástico de Zurbarán, el colorido preciosista de las vírgenes de Murillo, hasta Velázquez, quizá el mejor retratista de la época y pintor de Felipe IV. En Italia pintaron para la iglesia y los cardenales Caracci y Caravaggio. En Flandes destaca Rubens, en Inglaterra Van Dyck, en los Países Bajos Rembrandt y Van Dyck, y en Francia Poussin y Claudio de Lorena. La escultura hispana está llena de retablos policromados e imágenes de vestir, destacando los talleres de Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Pedro de Mena y Alfonso Cano. Si las artes plásticas fueron un instrumento de las élites para subyugar a las masas, la obra literaria fue un artificio de las minorías para convencer intelectualmente a otras minorías. Y el teatro, ocupa un estadio intermedio. La obsesión didáctica en lo político y social de la obra escrita se evidencia en Quevedo, cuya obra refleja el desencanto espiritual, la violencia vital y lo grotesco de la actuación social. La poesía barroca se divide entre el culteranismo de Luis de Góngora frente al concepcionalismo de Quevedo. La literatura profundizó en la novela picaresca con Mateo Alemán y Quevedo, culminando en el genial Miguel de Cervantes y el Quijote. El teatro fue el gran instrumento de la didaxis político-social. Lope de Vega perfeccionó la nueva comedia española y Calderón de la Barca manifiesta una élite social basada en el honor del hacendado labriego. Los autos sacramentales eran dramas religiosos que se utilizaban para inculcar valores espirituales. Una de las grandes aportaciones del barroco fue la ópera, mezcla de música y teatro que se inicia en Italia con el Orfeo de Monteverdi, siendo España uno de los países más influidos, coincidiendo con el Siglo de Oro. La aplicación de las reformas tridentinas, tensiones entre Iglesia-Estado y querellas sobre la gracia. La religión es motivo de diversos conflictos en este siglo. Por una parte, por la convivencia con religiones reformistas, sobre todo difícil en Alemania, donde abocará a la guerra de los 30 años, pero también en Francia, donde la solución del relativamente tolerante edicto de Nantes irá evolucionando a una imposición católica hasta concluir con la expulsión de los hugonotes en 1685, o también la expulsión definitiva de los moriscos españoles de 1609.
Se agudizan las tensiones Iglesia-Estado de inicios de los tiempos modernos. El regalismo, es decir, el deseo del príncipe de gobernar la Iglesia de su reino sin injerencias exteriores, había sido ya motivo de separación de Roma de la Iglesia de Inglaterra y ahora volverá a manifestarse, sobre todo en Francia, conocido como galicanismo, en alusión a los derechos de las iglesias galas. El mundo católico avanzará hacia la imposición de la contrarreforma. Los acuerdos del Concilio de Trento se comenzarán a notar con las iniciativas destinadas a difundir y consolidar la reforma católica. Su estructura jurídica institucional estará fuertemente jerarquizada con el Papa a la cabeza y suficientemente organizada para garantizar una mejor atención pastoral. La estructura institucional eclesiástica, aunque fue reformada, seguía siendo en algunos casos difusa y era difícil velar por quienes accedían a altos puestos clericales, fuese por vocación o por lograr un ascenso social. Una de las finalidades del concilio era la fijación del corpus doctrinal que había de desarrollar y explicar la formación del clero y miembros de las órdenes religiosas y la catequización de las masas urbanas y rurales. Los estudios teológicos avanzaron en teología moral, mística, liturgia, derecho canónico, teología positiva. Las controversias entre católicos y protestantes fueron en parte las responsables del desarrollo de la teología positiva, pero también se debió a las exigencias intelectuales nuevas a partir de la crítica de Francis Bacon y Descartes. El Concilio de Trento reforzó el peso de la jerarquía y configuró la Iglesia con un carácter más clerical que la anterior reforma. Tanto en el sector católico como en el protestante, las disputas teológicas se centraron sobre todo en el problema de la gracia. En la Iglesia católica continuó la imposición de la Reforma, que fue penetrando en instituciones, creencias y costumbres. En el siglo XVII fue una época dorada para las ediciones religiosas, vidas de santos, sermones, textos litúrgicos, mediaciones místicas, al tiempo que se revitalizaban en las universidades los estudios de teología y derecho canónico. En el aspecto disciplinario hubo una reorganización jerárquica de la Iglesia y una reforma de eclesiásticos que encontró resistencia sobre todo en las noblezas que tenían algún miembro en los obispados y no querían perder privilegios y eran reacios a vivir en las diócesis y a cumplir con sus obligaciones pastorales. Pero poco a poco había un clero mejor formado y una actuación muy intensa del clero regular, como por ejemplo los jesuitas, que eran la orden más dinámica surgida de la Reforma Católica, con una gran actividad en la enseñanza. Otros, los capuchinos, eran predicadores muy activos en el cuidado de apestosos e incurables. Entre las órdenes femeninas se extendieron por Europa las carmelitas descalzas, fundadas por Santa Teresa de Jesús en el siglo anterior. Las enseñanzas y asistencia fueron capítulos esenciales de las nuevas órdenes, destacando las escolas pías, la Compañía de María, etc. Los fundadores de las órdenes, habitualmente canonizados, se convertirían en el modelo de santidad. Pero el espíritu renovador también afectó a las órdenes antiguas, surgiendo, por ejemplo, dentro de los benedictinos, distintas federaciones de conventos. Tanto la Iglesia católica como los protestantes hicieron un esfuerzo por extender la obligación de bautizar en los 3 primeros días al bebé y se controló la asistencia dominical. Pero donde se impuso un mayor control fue en la práctica de confesar y comulgar. Las misiones periódicas dirigidas a las clases populares y al mundo rural creaban unos días de exaltación religiosa con sermones, escenificaciones de la Biblia y de vida de santos, comulgaciones masivas, etc. En estas actividades destacan los jesuitas y los capuchinos para popularizar las oraciones. Entre los protestantes, la parroquia o iglesia fue también el centro de la vida comunitaria, como sermones, salmos, la obligatoriedad de asistir a misa respaldada por sanciones, amonestaciones públicas e incluso tribunales eclesiásticos que castigaban otros comportamientos como la inmoralidad o la herejía. Los más estrictos eran los calvinistas o los puritanos.
como la persecución que hizo Oliver Cromwell en Inglaterra. En Francia destaca la Compagnie du Sacrement, que se convirtió en la organización política y socialmente muy poderosa contra la que escribió Molière y cuya obra de teatro estuvo prohibida por la influencia de la Compagne. Pese al adoctrinamiento subsistían restos de paganismo, exorcismos, rituales propiciatorios, brujería. Esta última fue muy perseguida entre 1580 al 1650, estimándose más de 60.000 víctimas quemadas en la hoguera, sobre todo en Suiza, Países Bajos y Francia, ya que fue más una acción protestante que católica. En España la brujería fue anecdótica, salvo en el norte y en las provincias vascas. La querella sobre la gracia. La gran preocupación teológica es la gracia necesaria para la salvación. Frente al pesimismo antropológico que había inspirado la Reforma protestante, la Restauración católica estaba más cerca del humanismo. No obstante, en el seno de la Iglesia católica había tensiones más pesimistas basadas sobre todo en San Agustín, de las que surgieron planteamientos sobre la gracia cercanos al protestantismo que inspiraron formas de religiosidad rigorista y austera no muy lejana del calvinismo. El gran problema de fondo era la dificultad de conciliar la potencia infinita de Dios y su omnisciencia que le permitía conocer desde siempre quién había de salvarse con la libertad humana. Se trataba de dilucidar si la gracia para la salvación era una concepción genérica de Dios que el hombre podía aprovechar libremente o una consecución gratuita y limitada a quienes Dios eligiera para salvarse, es decir, la predestinación. Volvían así a plantearse cuestiones de los años de la Reforma: libre albedrío o predestinación, buenas obras o justificación por los méritos de Cristo. Las distintas interpretaciones dieron lugar en la Iglesia católica a la polémica. De Auxilis, que se desarrolló a finales del siglo XVI e inicios del XVII, enfrentó a jesuitas que se inclinaban más a la libertad humana en la figura de Francisco Suárez o Luis de Molina, con los dominicos con Domingo Báñez al frente. En 1607 el Papa Paulo V aceptó que tantos unos como otros pudieran defender sus doctrinas sin calificar la contraria como herética. Esto hizo que subsistieran posturas enfrentadas que resurgieron en el siglo XVII con el jansenismo, movimiento religioso de matiz agustiniana basado en una postura extrema de la cuestión de la gracia. Años después, Cornelius Jansen, conocido como Jansenius, escribió una suma en la que sostenía que Dios quiso salvar a toda la humanidad, pero el pecado original hizo que solo salvara a los predestinados. Por tanto, Cristo no murió por todos y la práctica religiosa es un camino para descubrir la pertenencia a ese grupo selecto. La postura de la Iglesia y los católicos franceses distó de ser unánime, habiendo persecuciones y castigos a los seguidores. En 1668 se firmó la paz de la Iglesia o paz clementina, que dio lugar a una relativa tranquilidad. La abadía femenina y los caballeros de Port-Royal fueron el núcleo del jansenismo francés, extendiéndose a la nobleza y la burguesía, incluidos muchos magistrados. Las protestas también se vieron afectadas por el problema de la gracia, especialmente en el calvinismo. Los teólogos que dieron nombre a cada una de las dos tendencias fueron Jacobus Arminius y Franz Gomard. Arminius se acercó a la doctrina del catolicismo más optimista sobre la capacidad del hombre de contribuir a su salvación, y Gomard defendió el calvinismo estricto. Los gomaristas trataron de expulsar a sus enemigos de púlpitos y cátedras, siendo condenadas las doctrinas arminianas en el sínodo de Dordrecht entre 1618 al 19. El enfrentamiento teológico surgido en el seno del calvinismo agudizó en la Inglaterra de la primera mitad del siglo las tensiones entre anglicanos y puritanos, pues mientras los anglicanos se acercaban al arminianismo, los puritanos defendían las posturas calvinistas estrictas. La mística.
Otra de las reacciones frente a la omnipotencia divina fue la mística, de moda en Europa en la segunda mitad del siglo XVII. Solo el libro de la oración y la meditación de Fray Luis de Granada tuvo 125 ediciones y también se difundieron obras ascéticas del jesuita Juan Eusebio de Nuremberg. En Francia, otro místico importante fue Pierre de Bourgogne, que anhelaba separarse del mundo y hacerlo en silencio, buscando la paz interior para tocar a Dios. Toda acción del hombre debía dirigirse a la gloria divina, imitando a Cristo para llegar al Padre. La mayor novedad fue el cuitismo, cuyos antecesores son los alumbrados en la España del siglo XVI. Creado por Miguel de Molinos, se extendió por Italia y Francia entre una élite de clérigos y laicos deseosos de las formas más elevadas de religiosidad. En Francia lo introdujeron François Lacombe y Madame Guyon. El quietismo era una mística de negación que establecía la contraposición entre naturaleza, mundo de las criaturas, y el Dios creador, al que sólo se podía llegar mediante un camino de aniquilación, incluido el yo personal. El término quietismo o molinosismo alude a la actitud del dejamiento o abandono que preconiza, sin desarrollar ninguna actividad que pudiera estorbar la unión infinita con Dios. Unión íntima con Dios, perdón. Hay que abandonarse pasivamente a la voluntad divina con la oración contemplativa, interior, espiritual, como medio de llegar a la unión íntima con Dios. En 1687, Inocencio XI condena 68 proposiciones de Molinos y fue obligado a adjurar, condenándolo a la reclusión de por vida. En el campo luterano hubo sectores que acudieron a la mística, como Johann Arndt, precursor del pietismo, o Johann Valentin Andrea, vinculado al esoterismo. En el anglicanismo hubo sectores que, sin llegar a la mística, postulaban la religión más espiritual, llegando en casos extremos a negar la necesidad de una iglesia organizada. Entre los disidentes ingleses, los cuáqueros, con su búsqueda de la iluminación interior, se acercaban también a las tendencias místicas. El mundo protestante. El gran problema del luteranismo era hacer frente a las divisiones internas surgidas tras la muerte de Lutero. Para evitarlas, los príncipes impulsaron una línea ortodoxa mediante la Concordia de Wittenberg en 1580, basada en diversos acuerdos en la doctrina. La obra principal fue Loci Theologici, de Joseph Gerhardt, pero la gran novedad es el pietismo de gran difusión en Alemania. El iniciador fue Philipp Jakob Spener, que, siendo pastor en Frankfurt, propuso la creación de los Collectia Pletatis, o asambleas semanales de feligreses escogidos. La recepción del pietismo fue diversa, siendo perseguida en algunos estados y universidades como la de Wittenberg y protegida en otras como Brandeburgo de Federico III. Se trataba de sustituir la rigidez del luteranismo ortodoxo por una fe más viva y una práctica más revitalizada. Se desarrollaron corrientes o sectas que fueron perseguidas. Algunas eran nuevas versiones de los anabaptismas o husitas, dando lugar a los baptistas en Provincias Unidas y en Inglaterra, partidarios del bautismo adulto y por inmersión. Otras eran nuevas, como los menonitas, seguidores del anabaptista Menno Simons, que defendía la separación de Iglesia y Estado, y para huir de las persecuciones se establecieron en Europa Oriental y desde 1683 en Pensilvania. Más radical fue el socianismo fundado por Fausto Socini, que negaba la Trinidad y la divinidad de Cristo, al tiempo que revalorizaba el libre albedrío y las buenas obras con una religión tolerante, sazonable y sencilla. Los socianistas se extendieron por Provincias Unidas y más tarde por América del Norte,
donde hubieron grupos contrarios a la Trinidad, llegando a tener a finales de siglo bastante influencia en algunos círculos cultos como en el propio Newton. En Inglaterra, además de los baptistas, destacaron los cuáqueros o Sociedad de Amigos, fundados por George Fox, insistiendo en la luz interior, el Cristo inmediato presente en todo hombre, predicando el amor fraterno y las buenas obras. En la época de Cromwell se desarrollaron los independientes o congregacionistas, que rechazaban cualquier control eclesiástico más allá de la congregación local y abogaban por una compleja tolerancia. Y los más radicales, los partidarios de la Quinta Monarquía, que consideraban inmediata la segunda venida de Cristo. Los principales problemas religiosos en Inglaterra derivaron de la lucha entre la Iglesia oficial anglicana y los puritanos de orientación calvinista y contrarios a la existencia de obispos que eran funcionarios con cuyos votos contaba el rey de la Cámara de los Lores y el tribunal de la Alta Comisión. El conflicto se recrudeció en el reinado de Carlos I con la llegada de William Laud al arzobispado de Canterbury, siendo castigados varios puritanos, censuras de libros y la prohibición de predicar de algunos pastores. Los escoceses en 1638 firmaron un Covenant que expulsaba a los obispos, dando lugar a una guerra que ayudó a desencadenarse la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. El régimen puritano de Cromwell suprimió los obispos y el Prayer Book, adoptando una nueva confesión de fe presbiteriana de 34 artículos. En 1662 el Parlamento votó un Act of Uniformity que obligaba a los eclesiásticos a aceptar el libro de oraciones oficial. 1760 ministros que se negaron fueron expulsados de sus parroquias. Por el Tratado de Limerick en 1690 se obligó a un juramento anticatólico a quienes ocuparan escaños en el Parlamento de Irlanda, además de otras restricciones. Los conocimientos heredados en astronomía, física y medicina. La base del conocimiento físico era Aristóteles, la dinámica de los astros o Ptolomeo, completadas por la teoría de los 4 elementos de Empédocles. En la Edad Media se sacralizan las teorías aristotélicas al hacerlas corresponder con la Biblia. La Tierra era centro del universo y en torno a ella giraba el Sol y los planetas. Había 2 mundos, el lunar, constituido por los planetas, que se movían en ondas circulares y compuestos de un elemento incorruptible llamado quinto elemento, quinta esencia o éter, y el sublunar. La Tierra se componía de los 4 elementos que servían para explicar física y química. El movimiento del mundo sublunar se explicaba por la tendencia natural de cada elemento, según la teoría aristotélica de la causa final. Por ello, la Tierra, el más pesado, tendía a buscar el estado de reposo hacia el centro del universo, por encima el agua, mientras que la tendencia de aire y fuego era alcanzar el estado de reposo sobre los anteriores, en busca de un equilibrio en esferas concéntricas. Por ejemplo, cuando algo se quemaba perdía su forma porque sus componentes se disociaban en busca de la tendencia natural que les llevaba a buscar un sitio natural. Ese movimiento era rectilíneo, propio de los cuerpos que caen o del humo que asciende. La tendencia natural era hacia el reposo, por lo que el movimiento solo se explicaba por una causa que lo provocase. Cesada esta, cesaba el movimiento. En la aceleración se buscaban explicaciones alternativas como las incongruencias, como el horror vacui, para explicar por qué un proyectil seguía el movimiento cuando cesaba la gente que lo impulsaba, o la teoría de los ecuantes para la centralidad de la Tierra. La química entraba en el campo de la alquimia, muy desarrollada en el mundo árabe y en la Edad Media, mezclada con la astrología. En medicina apenas se había avanzado desde Galeno e Hipócrates. El diagnóstico se basaba en la inspección de la orina, sangre, esputos y excrementos, y sus remedios, la sangría, dieta, purga o uso de drogas, encaminado a restablecer el equilibrio de los humores que, cuando se alteraban, llegaba a la enfermedad. Se mezclaba con saberes astrológicos que aconsejaban ciertos días y horas para los tratamientos.
Las drogas se basaban en plantas, a veces correctas, diuréticas, laxantes, etc. Los preparados podían componer extraños componentes como cuernos de unicornio o esperma de rana. La cirugía estaba separada de la medicina y la practicaba gente que la había aprendido por la práctica, sin pasar por universidades, incluidos los barberos. En la interpretación del mundo y la naturaleza existían tres importantes tradiciones intelectuales. Primero, el organicismo, presente en el pensamiento político, explicaba el universo por analogía de los seres vivos. Segundo, el magicismo, vinculado a tradiciones pitagóricas, neoplatónicas, cabalísticas o herméticas, entendía la naturaleza como una obra de arte cuyas claves había que desentrañar a través de las matemáticas vinculadas a números claves y esoterismo. Y tercera y última, el mecanicismo, que consideraba que el universo funcionaba como un reloj cuya exactitud se regía por leyes matemáticas. Esta última sería la principal predominante en la revolución científica y la única que se consolidará pasando a la Ilustración y al mundo contemporáneo. Avances en el conocimiento, la nueva física de Galileo a Newton. Tycho Brahe, desde 1546 al 1601, danés muy vinculado a la astronomía, es uno de los primeros renovadores en astronomía, mejorando los instrumentos de observación de los cielos, sextantes, cuadrantes, a través de las matemáticas. Publica el Tabulae Rudolfinae en 1627, obra póstuma completada por su discípulo Kepler, que le permitiría completar la descripción del mundo de los astros desde una concepción geométrica. Johannes Kepler, desde 1571 al 1630, era un luterano alemán que desarrolló su actividad en Graz y Praga, a donde huyó por un edicto antiprotestante como matemático de Rodolfo II. Con influencia magicista, en 1609 publicó Astronomía Nova, tras Copérnico, el segundo gran libro de astronomía moderna, con conclusiones acertadas desde la matemización de datos suyos y de Brahe. Fue el iniciador de la astronomía moderna y en sus leyes sobre el movimiento de los planetas demostró que las órbitas eran elípticas. Sus cálculos predijeron fenómenos astronómicos, culminó la teoría del heliocentrismo y rompió con la división aristotélica entre mundo lunar y sublunar, demostrando que la física era la misma para la Tierra y los cielos. Al afirmar que los planetas eran inertes con movimientos que responden a causas físicas, puso la base del objetivo de futuros astrónomos y físicos, con la dinámica o estudio del movimiento. Los inicios del empirismo, Galileo y Bacon. Galileo Galilei, de 1564 al 1642, trató de aportar una base física al heliocentrismo. Para ello perfeccionó el telescopio que había aparecido a principios de siglo, descubriendo los satélites de Júpiter y observó las fases de la Luna, Venus y Marte o las manchas solares. Diálogo sopra i due massimi sistema del mondo, en 1632, fue su principal obra y trataba de los sistemas de Ptolomeo y Copérnico. Fue mecanicista, aportando leyes explicativas al movimiento de los cuerpos celestes y terrestres, formulando las leyes del péndulo, caída libre de los cuerpos, con un movimiento uniformemente acelerado o de trayectoria de proyectiles. Su mayor aportación fue proponer un método científico. En Il Saggiatore, en 1623, escribió que la naturaleza se basaba en un lenguaje matemático, identificando la única vía posible para el conocimiento científico. Galileo defendió el acuerdo entre pensamiento y realidad, afirmando que el resultado del conocimiento alcanzado por la mente tiene el mismo carácter necesario que el de la naturaleza, y defendía así la autonomía de la razón y ciencia sin que la naturaleza les pusiera obstáculos. Los dos pasos para llegar al conocimiento son la experiencia sensata, observación de un fenómeno para extraer los elementos cuantitativos que permitan realizar hipótesis explicativas, correctas o no, y la demostración necesaria, que consiste en comprobar esa hipótesis
forzando la naturaleza mediante el experimento. El método permite pasar de la observación de la realidad a una explicación en leyes matemáticas, cuya certeza se avala por la posibilidad de repetir el experimento indefinidamente. Puso las bases del empirismo para llegar a la ciencia que para Galileo tenía como objetivo la materia y no la aristotélica abstracción de la forma. Galileo tuvo por ello problemas con la Iglesia, que en 1616 condena el heliocentrismo, pero siguió investigando y finalmente en 1633 es condenado a confinamiento perpetuo y obligado a retractarse de su diálogo. Galileo creía que la naturaleza y la revelación no podían contradecirse al ser ambas creadas por Dios, pero el problema real era que la nueva ciencia estaba arruinando el principio de autoridad de la Iglesia. Francis Bacon, de 1561 a 1626, fue más filósofo que científico, aunque contribuyó en el método empírico iniciado por Galileo. También fue abogado, escritor y político, llegando a canciller de Jacobo I, aunque fue encarcelado por corrupción. En su Novum Organum de 1620 señala la necesidad de eliminar prejuicios y actitudes preconcebidas para avanzar en el conocimiento del mundo con observaciones críticas sobre las que elaborar hipótesis que permitan llegar a las conclusiones generales o leyes mediante la experimentación. Es un método inductivo de lo particular a lo general que introduce como prueba la experimentación. Un solo caso negativo bastaría para anular la hipótesis y su creencia en la unidad de fondo y el progreso de las ciencias le convierte en un precursor de la Ilustración. Descartes y el racionalismo. El método de Galileo dejaba de lado la forma aristotélica, pero la búsqueda del ser y su esencia a partir de la observación de la naturaleza hará que surja otra línea científica, que usando las matemáticas no abandona la pretensión de construir una ciencia física y metafísica. Se configuran así las dos grandes corrientes de la renovación científica: empíricas, para los que la función de las matemáticas es hallar leyes de la naturaleza, buscando el conocimiento a partir de las percepciones de los sentidos, y racionalistas, que buscan asegurar la exactitud de los procesos lógicos de su filosofía, partiendo de la razón. René Descartes, desde 1596 a 1650, construirá un sistema científico universal adoptando el racionalismo. Introduce la metafísica al basarse en la mente para explicar la realidad. El modelo son las matemáticas, cuya verdad se basa en la razón y no en la experiencia. En Discurso del Método de 1637, su gran obra, con amplia base religiosa, duda de la realidad del mundo exterior, pensando que podría ser una ilusión de los sentidos. El punto de partida es una intuición, pienso, luego existo, que le permite llegar a una evidencia clara y distinta desde la que iniciar el conocimiento del mundo exterior. Cree en la autonomía de la razón, a la que la naturaleza no puede poner obstáculos, pues es capaz de llegar a la verdad. El alma, informada por Dios, posee los principios de la ciencia, lo que lleva a partir de ideas innatas, una de ellas a Dios, en quien basa la realidad. Aunque este es un punto débil de su sistema, ya que siempre pretendió construir una ciencia de acuerdo con la fe. Aporta el método analítico, consistente en dividir un todo, descomponiéndolo en el mayor número de partes posibles, para observar causas, naturaleza y efectos y proceder a su comprensión. El análisis va de lo general a lo particular e incluye el análisis y la síntesis. Propone 4 pasos metodológicos. Primero, no dar como cierta cualquier cosa que sea evidente. Segundo, dividir las dificultades a examinar en tantas partes como sea posible. Tercero, realizar las reflexiones por orden, comenzando por los objetos más sencillos de comprender, para ascender gradualmente a los más complejos. Y cuarto, hacer recuentos tan completos y revisiones tan amplias como para estar seguros de no omitir nada. De acuerdo con el mecanicismo, concibe el universo como una máquina perfecta por haber sido creada por Dios, que dictó sus leyes físicas
y corresponde a un principio de necesidad. El movimiento fue conferido por Dios en la creación y se conserva eternamente. La mecánica de Descartes desarrollará el conocimiento por medio de la deducción e intuición sin desechar la experimentación, a la que da un valor auxiliar del pensamiento deductivo. Niega el vacío, ya que su existencia supondría negar la materia. Su mecánica es metafísica y cualitativa. Su sistema encadenado lo explica todo, pero queda lastrado por su rigidez, pues el fallo de un eslabón puede arruinar el conjunto. El racionalismo cartesiano logra un sistema explicativo que supera la escolástica medieval, aunque la Iglesia no se sintió satisfecha, ya que pensaba que se acercaba al ateísmo, y su obra fue incluida en el índice de libros prohibidos en 1633. Blaise Pascal, de 1632 al 1662, fue seguidor de Descartes y consideró que el universo del racionalismo era tan perfecto que podía prescindir de Dios, y que la rigidez del pensamiento cartesiano no comprendía los fenómenos de un universo permanentemente influido por Dios, que podría cambiar sus leyes. Por ello rechazaba entender a Dios y la religión por la razón. Pierre Gassendi, de 1592 a 1655, un sacerdote francés, fue el principal pensador materialista. Filósofo, matemático y astrónomo, fue el primero en observar el tránsito de Mercurio y uno de los fundadores de la meteorología. Defensor del atomismo, al que incorporó avances científicos, sus átomos eran partículas con masa, dotadas de inercia, que se movían en el vacío. Durante la segunda mitad del siglo XVII, el racionalismo se expande con muchos autores. Las tres principales figuras racionalistas fueron Nicolas Malebranche, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, más pertenecientes a la filosofía del conocimiento que a la ciencia, pese a los avances científicos como el cálculo infinitesimal de Leibniz, que llevó al racionalismo a su máxima expresión con su teoría de la armonía preestablecida, propia de un universo perfecto y ordenado por Dios, donde la realidad estaba formada por un número infinito de sustancias individuales que contribuyen a un proceso general del mundo de acuerdo con la armonía. Newton y la consolidación de la nueva ciencia. El empirismo resurge a finales del siglo XVII en Newton, creador de la física moderna, que sintetizaría los avances de la física y la astronomía, tanto de las investigaciones empíricas como de las racionalistas. Isaac Newton, desde 1642 al 1697, era partidario del método empírico, a la vez que apasionado por la alquimia, la interpretación de los textos bíblicos y el hermetismo. Era un antitrinitario que negaba la divinidad de Cristo, herejía difundida a un escaso número de estudiosos, que reducía los mandamientos a amar a Dios y al prójimo, y concebían la Iglesia como comunidad moral inspirada en los primitivos cristianos. Para Newton las leyes físicas no eran necesarias, como afirmaba Descartes, sino que Dios pudo haber dado otras, restituyéndolo, paradójicamente, a Dios un universo que el racionalismo había alejado. En realidad, intentaba conciliar su visión del mundo físico y sus creencias religiosas. En Philosophiae Naturalis Orincipia Mathematica, en 1686, estableció las leyes fundamentales del movimiento formulando la ley de la gravitación universal. Desarrolló el cálculo infinitesimal, formuló el concepto de masa, enunció con claridad el concepto de inercia, creó instrumentos técnicos como el primer telescopio reflector y consagró el método empírico como el único que permitía llegar a la verdad científica. Con John Locke, en 1632 al 1704, se consolida el método. En An Essay Concerning Human Understanding, en 1689, base del empirismo, rechazaba las ideas de Descartes, afirmando que todo conocimiento procede de la experiencia, que se deriva de la percepción sensorial.
Propone un sistema inductivo que pasa de ideas simples a generales y rechaza las especulaciones abstractas, tratando de sumar la filosofía a las ciencias, poniendo así la base del pragmatismo de la Ilustración. La física newtoniana acaba por imponerse, estableciendo la visión dinámica del universo en lugar de la estática de los antiguos. Con su aportación al universo permitió, por ejemplo, a Edmund Halley predecir el regreso del cometa. El racionalismo quedó relegado a la filosofía, de la que la ciencia se va apartando. Newton adopta partes esenciales del método cartesiano, estableciendo las bases del método hipotético-deductivo, que combina experimentación y con procedimientos inductivos y deductivos propios de operaciones mentales. El avance de la ciencia sobre bases seguras iniciaba una especialización en el conocimiento alejados de filósofos, matemáticos, físicos de épocas anteriores.